Exactamente, nuestro segundo invitado de hoy es nada más y nada menos que Sergio Cesarín. Él es politólogo especializado en China, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Beijing, investigador del CONICET, coordinador académico de la maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India por la Universidad de 3 de Febrero, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia, Pacífico e India de la misma universidad y autor de numerosos artículos en revistas especializadas y libros, entre ellos China se avecina, la reevolución de una potencia emergente. Gracias, bienvenido, Sergio. Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, recién en el final del informe decía una tensión que viene desde hace más de 70 años. Nos tocó hace 10 años aproximadamente visitar Taiwán y ya había grandes demostraciones militares y ya se hablaba de una tensión creciente. ¿Ahora parece más inminente un ataque o es la misma tensión habitual? No, evidentemente ha habido una escalada, hay una escalada desde el punto de vista fundamentalmente militar. Las bases del conflicto siguen estando, que es esta división territorial, esta partición de facto, esta narrativa que obviamente tiene el gobierno chino desde Beijing de considerar a Taiwán una isla que pregona tendencias separatistas, parte inalienable del territorio chino, etc. Y por el lado de Taiwán, una narrativa que fundamentalmente se autolegitima en términos de gobierno y de situación internacional relativa desde el punto de vista de una democracia que se siente amenazada por un poder externo. Entonces, el conflicto en las bases permanece. Lo que ha habido, evidentemente, es una escalada desde el punto de vista militar por un poco lo que veíamos en el informe. Evidentemente, Taiwán ha ido mejorando sus capacidades defensivas y China, fundamentalmente, ha construido un poder militar fenomenal durante los últimos 10 o 15 años, ¿no? Ahora, en ese contexto, ¿cómo juega Estados Unidos? Porque sabemos que si bien reconoce una sola China, hay un acuerdo ahí en Taiwán. De hecho, me acuerdo que estaba muy claro cuando gobernaba Biden, que le preguntaron directamente si China invadiera Taiwán, Estados Unidos saldría a respaldarlo. ¿Qué pasa con un Donald Trump que llegó con la idea de no intervenir militarmente? Digo, ¿puede tener que ver justamente con esta decisión de Taiwán también de preocuparse por aumentar, además altísimo, el nivel al PBI, a lo mismo que la OTAN al 2030? ¿Crees que tiene que ver con este contexto geopolítico particular también, digo, pensando en Donald Trump? Sí, tiene que ver porque, bueno, hay dudas respecto al cambio, ¿no?, de posición de los Estados Unidos que se ha mantenido dentro de este paraguas global que llaman ambigüedad estratégica, ¿no? Es decir, intervenir o no. Yo creo que las señales de modernización militar de Taiwán, el aumento del presupuesto militar, están en línea con indicaciones, orientaciones o sugerencias de Washington en esta etapa de gobierno republicano de promover más su autodefensa. Es lo mismo que le dice Trump a Europa. Gasten ustedes más en defensa. Nosotros apoyaremos, pero gasten ustedes más en defensa. Lo mismo le está diciendo a Taiwán. Por eso 3.4 de aumento de los gastos de defensa. Son más o menos 20.000, 21.000 millones de dólares. Comparado con 270, 280.000 millones de dólares del lado chino, es una proporción menor. Claro. Pero bueno, desde el punto de vista de la calidad, ahí puede haber cierta paridad. Pero sí, tiene que ver con esa, como digo, sugerencia, orientación o cálculo, reflexión, especulación del gobierno taiwanés respecto de que las condiciones en Estados Unidos, desde el punto de vista de la situación relativa respecto de China, respecto de Taiwán, pueden verse modificadas durante el gobierno de Donald Trump. Es una situación en la que, repito, hay muchísimos escenarios diseñados respecto a si Estados Unidos intervendría o no. Lo que estamos viendo es un juego muy dinámico, tal vez no este año, sino desde ya hace tiempo, en el que Estados Unidos está jugando sus fichas con otros actores en la región respecto del conflicto con Taiwán. Japón sigue siendo un aliado central, claro. Corea del Sur, sigue siendo un aliado fundamental, algunos países del sudeste de Asia. Entonces, dentro del sudeste de Asia, yo diría que Filipinas es un país que particularmente está teniendo como algún rol o se le está queriendo dar un rol distinto. Hay un acuerdo o una cercanía mayor respecto a cooperación en defensa con Australia, con Taiwán, Filipinas, ¿no? Entonces, me parece que está haciendo jugar un poco más en ese tablero de ajedrez complejo. Los Estados Unidos están haciendo jugar también más otros actores que les son socios o son más proclives a la línea de Washington. Ahora, ese aumento del poderío y del gasto militar, Taiwán puede hacerlo también por una economía que parece floreciente, teniendo en cuenta que siendo una isla ya es una de las 30 principales del mundo y en algunos rubros está peleando el primer puesto mundial. Y sí. Es como vos decís, es la economía más o menos 21, 22 Exacto. a nivel mundial. Tiene capacidad para aumentar esos gastos, tiene industrias tecnológicamente avanzadas.
Taiwán es una economía de alta tecnología. Sin dudas. Tal vez una de las grandes marcas de Taiwán es que produce el 90% de los semiconductores y de chips de última generación. Incluso los producen plantas que están en China. Claro. Porque este es otro aspecto de del hecho, iba a decir conflicto. que necesitan China y necesita Estados Unidos también. Exactamente. Y ha hecho una reconversión increíble de su economía, que empezó hace unas décadas siendo el cultivo del arroz y ahora es líder en tecnología. Exactamente. Tiene grupos navieros importantísimos, tiene una logística portuaria y de conectividad muy importante y ha desarrollado industrias, como digo, de alta tecnología, realmente que son las que están, digamos, conectadas a nivel global, son empresas globales, ¿no? La más importante, o el ícono, si se quiere, de Taiwán, es TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es la gran productora de chips avanzados. Entonces, ahí hay otra faceta del conflicto, o sea, un conflicto que militarmente se presenta como de escala, de gravedad, de inminencia, como mencionaste hace un rato, y por el otro lado la cuestión de la interdependencia económica. China es el principal mercado de exportación para Taiwán. Claro. Hay aproximadamente el stock de inversiones taiwanesas en el continente son 220.000 millones de dólares. Es decir, que la afección que puede tener la economía, obviamente de ambas partes, pero la economía regional y global en caso de un conflicto, es también un factor que en algunas ocasiones juega cuando los actores deben moderar sus pretensiones de escalar o de ser mucho más agresivos en su postura, bueno, básicamente que se traduce en el campo militar, ¿no? Claro, y no se salvó de las tarifas, de los aranceles de Estados Unidos tampoco, Taiwán, ¿no? Pero preguntarte un poco, Sergio, mencionabas los actores o los aliados de Estados Unidos, preguntarte, y lo hablábamos un poco fuera del aire, que ahora el 3 de septiembre va a ser un desfile militar, por lo que se conoce como el antifascismo, la fecha en lo que tiene que ver con Japón, en China, y van a estar presentes figuras como Kim Jong-un, que lo hablábamos un poco fuera del aire, creo que es una novedad, no recuerdo otro evento de estas características que haya presenciado, pero también va a estar, o se espera que esté Vladimir Putin, mencionabas el caso de Lukashenko, entiendo que también Narendra Modi de India. ¿Qué significa en ese contexto y en una China que entiendo, corregime si me equivoco, que sostiene que no va a intervenir Taiwán o considera que la unificación se va a dar y que no va a intervenir mientras Taiwán no declare su independencia? No sé si esto es así, si considerás que cambió algo y cómo juegan justamente estas alianzas o lo que muestra o lo que busca mostrar Xi Jinping con estos aliados. Bueno, mucho de lo que se dice está en juego. Primero que es cierto, China ha declarado, recordemos que hay una ley China promulgó una ley antisecesión en el 2005, ¿no es cierto? Es una ley en la que proclama directamente, o la ley estipula, que en caso de que Taiwán declare formalmente su independencia, China tiene el derecho de intervenir. En realidad Taiwán nunca va a declarar la independencia formal. Es un juego dialéctico, elusivo, como para no hacerlo, porque evidentemente sería un punto de inflexión. Lo otro es la nuclearización. Jamás China permitiría que Taiwán se nuclearizara, etc. Que incluso ha sido uno de los puntos por los cuales también fracasó el presidente Lai, que quería poner nuevamente en marcha una vieja central nuclear que estaba en desuso en Taiwán y por referéndum se votó en contra. Es decir, ahí hay un juego que trata de, precisamente seguramente la oposición del Kuomintang, de moderar cualquier tipo de rispidez adicional respecto del continente. Entonces, ahí hay un juego, digamos, dialéctico, narrativo, interesante. Y lo que decís de la reunión, a ver, ¿qué une a China, a Rusia en este momento, o qué los une de alguna manera a estos dos grandes actores fundamentalmente en Beijing en estos días? Primero, un profundo nacionalismo, sentimientos reivindicacionistas territoriales, Rusia tal vez en Ucrania, China respecto de Taiwán y el Mar del Sur, los mares de China meridional en el sudeste de Asia. Los une un sentimiento antioccidental, profundamente, digamos, traducimos antioccidental como antieuropeo y antiestadounidense. Y bueno, y una toma de posición muy fuerte respecto a lo que se considera evidentemente el predominio, el pretendido predominio todavía de actores globales como la Unión Europea y Estados Unidos, o la Unión Europea, OTAN y Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una reunión que coincide también con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de cooperación en defensa y seguridad, y bueno, y ahí coinciden los líderes con motivo principal de la conmemoración del 80 aniversario
del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, porque en el frente europeo termina en mayo, claro, pero en el frente oriental termina después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, recién en septiembre del 45. Es un hecho inédito de alguna manera que China exponga parte de su poderío militar en un evento de este tipo. Pero repito, es como una escenificación, una gran escenografía en la que hay una toma de postura muy clara respecto a, bueno, los Estados Unidos y Europa y este tipo de imbricamiento o intervención. Vos hablabas de intervención militar, puede no ser directa. Por eso hablamos también un poco del juego con los actores regionales. Pero bueno, es un escenario dinámico. No hay, me preguntabas por ejemplo si hay inminencia de ruptura. El presidente Xi Jinping es interesante, le ha dicho a Trump que él no va a tomar Taiwán mientras gobierne el presidente Trump, digamos. Es una expresión un poco rara, porque lo que se pensaba, o algunos de los escenarios, fijan como el año 2027 como un año crítico. Ajá. ¿Por qué? Porque sería el año en el que Xi Jinping podría o debería ser eventualmente reelegido para el nuevo mandato. Una forma de relegitimar esa elección, ¿cuál podría ser? Generar una crisis externa. Pero eso es, como digo, una hipótesis de ruptura que también se maneja dentro de otros escenarios. Sergio, muchísimas gracias, muy claro como es habitual. Muchas gracias. Bien.